Y entonces vamos a ver en esta parte, en esta última parte de la clase, los trastornos de personalidad. El trastorno de personalidad. No sé por qué siempre pongo en plural. Bien, entonces, esperen que les bajo un poquito acá, así lo pueden ir siguiendo. El trastorno de la personalidad, ¿sí? Lo que caracteriza a las personas que tienen este trastorno es que tienen un patrón generalizado y persistente de inestabilidad e impulsividad, ¿sí? Es decir, inestabilidad que es emocional, ¿sí? Y, como dije, impulsividad muchas veces al tener estas deficiencias, ¿no?, emocionales, recurren a cierto tipo de conductas que son inapropiadas. Esta inestabilidad afectiva es por una reactividad notable del estado de ánimo, ¿no? Entonces aparecen episodios de disforia, de irritabilidad, de ansiedad, que pueden durar horas, ¿sí?, a veces algunos días, que esa es la dimensión emocional, ¿sí? La persona no se siente segura afectivamente con otras personas. Entonces esto interfiere en sus vínculos interpersonales. La persona puede también tener una sensación crónica de vacío, estados de enojo, de euforia que son intensos y que no logra poder autocontrolar, ¿sí? Entonces aparecen situaciones de enojo que son constantes, puede también incluir algunas peleas físicas con otras personas. Aparece también la alteración de la identidad, ¿sí?, donde hay una inestabilidad intensa, persistente de la autoimagen, del sentido de yo, que esta es la dimensión cognitiva. Es decir, la identidad se empieza a conformar ya a los 4 años, pero esta identidad no la conformamos nosotros solos. En gran parte sí, obviamente, pero también con los otros que nos rodean. Y todos los aspectos negativos que las otras personas pueden decir acerca de nuestra persona, ¿no?, va a afectar la autoimagen que la persona tenga de sí misma en esta construcción de la identidad. Entonces muchas veces aparece una despersonalización porque la persona no se siente como sí misma, ¿no? No se siente este soy yo, ¿sí?, o esta soy yo. Entonces aparece un autoconcepto también muy debilitado, muy frágil, que tiene que ver con esto, ¿no? Siempre digo, cuando en la crianza, ¿no?, los niños que se van desarrollando van conformando esta autoimagen, el autoconcepto, la propia identidad, como decía recién, y cualquier cosa que los adultos, sobre todo los adultos referentes afectivos, puedan decir de la persona, obviamente va a interpelar y va a afectar en esta construcción a esa persona, ¿no? Si yo le digo a un niño, hablo acerca de su cuerpo negativamente, ¿no?, esto va a afectar a ese niño. Puede tener luego problemas en la conducta alimentaria, ¿no? Puede también no construir una propia autoimagen, ¿sí?, o estar en disgusto también con esa construcción que ha realizado hasta ese momento, ¿no? Empieza a sentirse perseguido y pensemos que todo esto afecta obviamente a las emociones de esa persona, ¿no?, donde puede aparecer, además de los episodios como más eufóricos, pueden aparecer sintomatología compatible a la depresión, ¿no?, angustias, puede también traer aparejado retraimiento social, ¿sí?, porque la persona no se siente confiada, no se siente como si fuera esa persona misma, ¿no? Pueden aparecer ideas paranoides, transitorias, que están relacionadas con el estrés, impulsividad, ¿sí?, que pueden ser autolesivas, es decir, pueden ocasionarle daños a la persona, pueden ser como gastos, sexo, droga, atracones, ¿sí?,
que esta es la dimensión impulsiva, ¿no? Donde a partir de este tipo de inestabilidad afectiva, ¿no? La persona recurre impulsivamente a realizar acciones en donde se autogenera daño a sí mismo, ¿no? Aparecen comportamientos, actitudes o amenazas de suicidio, conductas de automutilación, ¿no? Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. Entonces siempre trata de realizar acciones para encajar, ¿no? Para encajar, para buscar el amor, la aprobación de los demás, ¿no? Y esto también nos lleva a pensar que estas personas han tenido carencias afectivas, ¿no? En su crianza, y que buscan ahora insaciablemente el pertenecer, ¿no? El sentirse queridos, en que otros lo aprueben todo el tiempo, ¿no? De hecho, bueno, no me acuerdo si por acá abajo lo mencioné. Sí, creo que sí, ahora lo vamos a ver. Que un psicoanalista de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Bowley, John Bowley, creo que está por acá abajo, él desarrolló la teoría del apego, ¿no? Cuando empezó a observar las conductas de niños que en el periodo de la Segunda Guerra Mundial eran puestos en orfanatos, ¿no? Que tenían cubiertas sus necesidades básicas, como el alimento, la higiene, ¿no? Pero que no tenía cubierto la calidad afectiva, es decir, no había nadie que dedicara tiempo para pasar con ese niño o esa niña, ¿no? Y que entonces desarrollaban cierto tipo de conductas. Después empieza a haber se empieza a realizar una situación que se llama situación extraña, en donde, bueno, se realizan en unos consultorios, ¿no? Con unos profesionales que querían comprobar esto, ¿no? Y aparecen distintos tipos de apego. El apego seguro, el apego evitativo y el apego ambivalente. ¿Qué es este apego? Tiene que ver con la búsqueda de un niño de seguridad y de confianza con su figura afectiva frente a diferentes situaciones. Entonces, en esta situación extraña, lo que hacía era, bueno, en una habitación la madre jugaba con el niño, ¿no? La madre se iba, salía de la habitación, el niño lloraba por la ausencia de la madre, ¿sí? Cuando regresaba la madre a la habitación, podía calmar a ese niño y ese niño volver a jugar, volver a experimentar, ¿sí? Ese es el apego seguro, donde ese bebé se siente seguro con su mamá, ¿no? Seguro, con confianza y alguien que le da sostén, ¿sí? Después había los que se denominan el apego evitativo, en donde pasaba la misma situación, pero cuando regresaba la mamá, este niño evitaba a toda costa a su mamá, ¿sí? Con movimientos o con las manos, ¿sí? No quería que la madre lo cargara y no se calmaba. Y después el ambivalente es un niño que, ante la misma situación, como que intenta buscar a su madre, pero a la vez también la rechaza y tampoco puede volver al juego, ¿sí? Este apego se da mediante una construcción afectiva de intercambios tempranos en ese vínculo temprano, ¿sí? Es cuando un niño nos está jugando y se cae, ¿no? Se cae de un juego, se raspa o le sucede alguna situación. Bueno, busca a su referente afectivo para volver a sentir seguridad con ese referente afectivo, ¿no? Que logre calmarlo y que vuelva a sentir seguridad para seguir jugando nuevamente, ¿sí? Aquí iba con todo esto. Sí, que bueno, en este trastorno de la personalidad se menciona estas situaciones de apego. Si quieren después, si les interesa, la pueden buscar.
porque justamente connota por la despersonalización, por la búsqueda de las personas con este tipo de trastorno a querer encajar como sea, a la aprobación de los demás, ¿no? Autolesionarse muchas veces por cómo se sienten, ¿no? Con esta angustia, con estos rasgos depresivos. Entonces por eso se habla de esta teoría del apego, que tiene que ver con la búsqueda de proximidad hacia un adulto referente afectivo, ¿no? Y que entonces en este caso, en los trastornos de personalidad, daría cuenta de la falta, ¿no? De la carencia afectiva en esos primeros momentos. Bueno, también el trastorno de la personalidad, ¿no? Hay una predisposición de la persona que actúa de un modo impulsivo y que no tiene en cuenta las consecuencias, ¿sí? de ese tipo de conducta, y que su ánimo es muy inestable. Puede aparecer por momentos eufórico y por momentos todo lo contrario, ¿sí? Una persona cabizbaja que tiene una autoestima muy baja, ¿sí? También pensemos que, como decía hace un ratito, también esta situación de inestabilidad emocional también conlleva a ciertas afectaciones a nivel cognitivo. Entonces la persona puede presentar dificultades a nivel de la planificación, ¿sí? A nivel del uso del razonamiento, la resolución de problemas, ¿no? La resolución de problemas eficazmente y efectivamente, no de manera impulsiva y con conductas que son denominadas contextualmente inapropiadas, ¿no? Y acá tenemos dos tipos de trastorno de la personalidad. El tipo impulsivo, ¿no? Porque hay inestabilidad emocional y hay ausencia del control de los impulsos, y por eso actúan sin premeditar anteriormente, ¿no? Si lo que están por realizar es correcto o es incorrecto. Pueden haber explosiones de violencia, un comportamiento que es amenazante, ¿no? Después tenemos el tipo límite, que se presentan varias, ¿sí? Características de inestabilidad emocional, ¿no? Como la imagen de sí mismo, objetivos y preferencias internas, que también son alteradas, ¿sí? También pensemos que esta inestabilidad emocional y también la euforia hace que sus vínculos interpersonales sean muy inestables y que pasen por recurrentes crisis, porque muchas veces lo que hacen es idealizar a una persona, pero a la misma vez todo lo contrario. Idealizan a la persona, pero después se dan cuenta que no, ¿sí? Que son personas que son nefastas, ¿no? Y esto conlleva a muchas crisis en sus relaciones interpersonales, como decía recién, ¿sí?